Muchas gracias por su asistencia, amigas y amigos de los medios de comunicación. A lo largo de la campaña electoral presenté una propuesta, una plataforma de 50 puntos para las transformaciones de acuerdo a las facultades del Senado de la República. De esos puntos y otros que hemos recogido de la sociedad y de diversas organizaciones de la sociedad civil, presentamos ahora un conjunto de 25 puntos que conforman mi plan de trabajo para el primer año de ejercicio legislativo en el Senado de la República. Con estos 25 puntos voy a trabajar, voy a presentar iniciativas específicas para su debate, discusión y eventual aprobación en el Senado de la República, para su debate con la sociedad y para su discusión con el conjunto de los senadores. Los puntos que conforman mi plan de trabajo para el primer año de ejercicio legislativo en el Senado de la República son los siguientes. Programa de austeridad al interior del Senado. Extinción de dominio para bienes que sean producto de la corrupción. Reforma al artículo 3 para incluir educación superior como obligación del Estado. Reforma a la Constitución y a la Ley del Servicio Público Docente para recuperar la permanencia y estabilidad en el empleo de los maestros del país. Reforma a la Ley del Instituto Mexicano de Seguridad Social para facilitar el cobro de las pensiones de aquellos derechohabientes que estaban bajo el régimen anterior a 1977 y que hoy en día no pueden jubilarse a menos que vuelvan a laborar nuevamente de manera formal. Luego, matrimonio igualitario, seguridad social, reconocimiento profesional y laboral de las áreas exclusivas que corresponden a la profesión del trabajo social, creación del seguro de desempleo, incorporación de los principios de universalidad y enfoque de derechos a la Ley de Desarrollo Social Federal, aprobación y cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar celebrados entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas, por lo tanto aprobación de la llamada Ley Cocopa. Reformas a las diversas leyes orgánicas de poderes y órganos autónomos para establecer la paridad entre mujeres y hombres en todos los órganos colegiados que existen en el Estado mexicano. Por ejemplo, tribunales, órganos autónomos, gabinetes de gobierno, etc. Reforma a la legislación correspondiente para prohibir de manera expresa la privatización del agua. Reforma constitucional para darle al Congreso local de la Ciudad de México la atribución de aprobar el techo de financiamiento de la ciudad. Hoy en día, esta atribución la tiene el Congreso de la Unión. Es el único caso de las 32 entidades federativas donde el Congreso de la Unión es quien aprueba el techo de financiamiento y no el Congreso local correspondiente. Eliminar la reelección consecutiva
en el caso de alcaldes y legisladores. En la pasada reciente reforma política que se dio en el marco del Pacto por México, se aprobó una reelección que permite hasta 4 periodos para alcaldes y diputados. Derogación de la Ley de Seguridad Interior. Hay un cuestionamiento importante de organizaciones de la sociedad civil sobre la inconstitucionalidad de dicha ley. Aumentar el espacio del cine mexicano en las salas de exhibición. Establecer la tasa cero del IVA en las librerías. Actualmente, la industria editorial goza de la tasa cero, pero no las librerías. Entonces, las librerías son las que tienen que absorber prácticamente el IVA. Esto finalmente repercute en los consumidores. Con esta medida podríamos alentar la lectura en el país. También recogemos la propuesta de diversas organizaciones y de la industria editorial para establecer un estímulo fiscal para inversiones en la producción editorial, estímulo parecido al que existe hoy para la producción cinematográfica y que ha tenido mucho éxito. Eliminación de la figura de arraigo penal. Dicha figura permite ahora hacer detenciones por hasta 80 días sin que, o más bien violando el principio de presunción de inocencia. Luego, en siguiente lugar, firma y ratificación de la declaración de reconocimiento de competencia para tramitar casos individuales en el Comité de Desaparición Forzada de Personas en Naciones Unidas. Ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo sobre trabajo doméstico o trabajo en el hogar. Ratificación del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo en materia de libertad sindical. Ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Y firma y ratificación del Pacto de Naciones Unidas sobre Derechos de los Migrantes. Estos 25 puntos conforman mi agenda de legislador, de senador, con la que voy a comenzar el trabajo correspondiente en el primer año de ejercicio legislativo. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Martín, que hablamos de Excelsior, ¿qué tan factible es poder sacar este plan de trabajo, dada la conformación del Senado de la República? Es decir, ¿se contará con el apoyo mayoritario para hacerla realidad? Pues yo creo que es factible por una razón muy importante, porque el cambio político que ocurrió en el 1 de julio, con la elección del 1 de julio, significa un mensaje muy importante de transformación. La sociedad mexicana está esperando muchos cambios en materia de austeridad, honestidad, derechos humanos, derechos sociales, que son algunos de los temas más sensibles de lo que demanda la sociedad mexicana y son los temas que componen, en este caso, mi agenda de trabajo. Martín, de Capital México. ¿Por qué derogar la reelección de presidentes municipales? ¿En qué estás en desacuerdo con esa reforma que se hizo a la Constitución a través de una reforma política? Bueno, la reelección de presidentes municipales podría dar lugar a la conformación o al enquistamiento de cacicazgos. Si aún con la reelección no consecutiva ha ocurrido que un presidente municipal le deja el gobierno a su cónyuge y luego lo recupera, imaginémonos con la reelección consecutiva, pues se fortalecen los cacicazgos. O sea, el presidente municipal organizando su propia reelección desde el gobierno municipal, pues generaría una competencia que es de suyo inequitativa y antidemocrática. Por lo tanto, considero que no debe existir la reelección consecutiva,
que se está dando en este caso para alcaldes y legisladores y que operaría a partir de la siguiente elección. ¿Cuál es la garantía de que tu propuesta de 25 puntos sea retomada por toda la bancada? Por una parte, y por otra parte se hablaba que había diferencias entre usted y el senador Monreal. Ninguna diferencia, y yo creo que la agenda se tiene que componer del conjunto de las participaciones que haya de los senadores. Tiene que haber un debate sobre la conformación de las propuestas, y en esa discusión, en ese debate, pues participaré con mis propias aportaciones. Este es un momento de posicionamientos y ya se irá configurando toda la agenda legislativa de transformación del país. Podemos decir que vamos hacia una agenda legislativa que va a implicar importantes cambios en el país. Hay una propuesta que hizo ya el próximo presidente de la República de 12 puntos que vamos a apoyar, y aparte hay que agregar las propuestas de los legisladores y las propuestas de la sociedad civil. Martín, un poco en el sentido que preguntaba la compañera, ¿cuál es tu interés de ser el coordinador precisamente de este grupo parlamentario? Sabemos que también está la intención de Ricardo Monreal, y también en la línea de lo que preguntaba, ¿crees posible que se retome en amplitud estos 25 puntos por parte ya como bancada, no solamente como propuesta tuya? Seguramente sí, hay muchas coincidencias con lo que han planteado otras compañeras y compañeros, y además hay planteamientos que están haciendo organizaciones de la sociedad al conjunto de los legisladores. Entonces, yo creo que vamos a estar compartiendo muchos de estos temas. Muchas de estas propuestas las hemos recogido de foros, de reuniones, donde diversas organizaciones nos han hecho planteamientos, por ejemplo, en temas de derechos humanos o en materia laboral. Entonces, yo creo que se van a dar coincidencias naturales. Por ejemplo, estuvimos en una reunión de la UNT, ahí se mencionó en la reunión, en el Consejo de la Unión Nacional de Trabajadores, por ejemplo, el tema de la ratificación del convenio 189 en materia de trabajo en el hogar, o la ratificación del convenio de la OIT en materia de libertad sindical, para poner algunos ejemplos. Entonces, estamos recuperando propuestas de la sociedad que tienen amplio consenso en diversos sectores. Y respecto a tu intención de coordinación. Bueno, vamos a tener reuniones de los grupos parlamentarios, nos va a citar la dirigencia nacional del partido, y ahí haremos nuestros planteamientos. El grupo parlamentario tendrá que definir quién va a coordinar el grupo, va a definir también una propuesta para presidir el Senado, y pues nosotros vamos a participar en esos planteamientos, en esas discusiones. ¿Sí tienes interés en coordinar? Tengo interés en tener una responsabilidad importante en el Senado de la República. Se han planteado opciones como la coordinación del grupo parlamentario o la presidencia de la mesa directiva en el Senado de la República. Pues vamos a comentar todo esto con el grupo parlamentario. O sea que si no es una, es la otra. Si no eres coordinador, podría ser presidente de la mesa directiva. Y sobre ese mismo punto, sí va a ser rotatoria la mesa directiva como se acostumbra, porque en este caso, pues ya los demás son puras chiquilleras. Y la Morena puede ser coordinador y presidente de la mesa directiva por los 3 años, por 6 años. Son cosas que tendremos que platicar en el Senado. Hay un cambio de correlación de fuerzas que es muy importante. La correlación que venía dándose en las legislaturas pasadas, que establecía un equilibrio entre 2 fuerzas políticas, se modificó. Hay otra fuerza política que tiene una mayoría que no existía desde hace mucho tiempo, y esto implica una nueva realidad política. Tendremos que comentarlo con nuestros compañeros senadores. En su opinión. Y con el conjunto del Senado de la República también. Con nuestros senadores y con los senadores de otras bancadas comentaremos todas estas cuestiones. Pero en su opinión, ¿cómo lo verían? ¿Qué será rotatorio? Pues yo creo que hay que valorar distintas ideas y escuchar y luego tomar resoluciones. Martín, se ha dicho mucho que los senadores que están en ejercicio de sus funciones se han excedido en el gasto al interior del Senado y en muchas cosas.
Respecto a tu segunda propuesta, me parece que es la segunda de llevar a cabo un programa de disciplina financiera al interior del Senado, austeridad, dices tú. Es la primera, con esa empezamos. ¿Hay alguna estimación de hasta cuánto se podría ahorrar evitando el dispendio o no realizando las mismas prácticas que llevan a cabo los senadores actualmente en funciones? Bueno, de hecho hice una formulación al respecto. Con un equipo de economistas estamos haciendo un análisis exhaustivo del presupuesto en el Senado. Nuestra primera estimación es que podemos ahorrar unos 2,000 millones de pesos. Actualmente el presupuesto del Senado es de más o menos 4,900 millones de pesos y con el programa de austeridad podríamos ahorrar unos 2,000 millones de pesos. En la propuesta que presenté aquí mismo en días pasados, señalamos que hay partidas, unas 5 o 6 partidas donde pueden haber ahorros importantes. En el presupuesto que se entrega a grupos parlamentarios y comisiones podemos tener el mayor ahorro. También está por otro lado la reducción de las comisiones, del número de comisiones, hay 85, o sea, hay más de una por cada senador. Hay más de una por cada 2 senadores. Luego tenemos también que considerar que hay muchos viajes al extranjero que no se justifican. Tampoco se justifica que haya compras de nuevos parques vehiculares o incluso de parques vehiculares. El Senado no tiene por qué darle vehículos a los senadores, a los legisladores. Entonces tenemos mucha tela de dónde cortar. Hay que quitar los privilegios a los senadores. Consideramos que hay que eliminar los seguros que tienen los senadores, como el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de vida, el seguro de retiro. Cada senador por su cuenta puede contratarlo, pero con sus recursos, que esto no sea a cargo del erario. Y también tiene que haber una disminución del sueldo de los senadores, para que el sueldo de los senadores no sea mayor al sueldo que tiene un secretario de Estado. De tal forma que podemos hacer muchos ajustes. Ya presenté un plan, ya indiqué en qué partidas podemos hacer los recortes y lo vamos a ir haciendo cada vez más minucioso conforme tengamos más información. Ese es el punto número 1 de mi propuesta, la austeridad en el Senado de la República. Y respecto a la propuesta de esta extinción de dominio para propiedades que se compruebe que son producto de corrupción, ¿está destinada para todos los servidores públicos del Estado mexicano o va aplicada solamente para senadores? No, es una medida general. La figura de extinción de dominio ya se aplica en aquellos bienes que son producto del crimen organizado. Entonces podemos hacer algo parecido en el combate a la corrupción. Así como una consulta. Sí. En toda esta cuestión de austeridad, que es lo que está promoviendo el grupo, el partido, ¿cómo ven esta cuestión del sobreendeudamiento que les está heredando Enrique Peña Nieto, sobre todo con este último préstamo que solicitó? ¿En qué papel los deja o cómo compromete los planes que está planteando pues el proyecto de Morena? Pues hay un área de economistas que va a estar en el gobierno federal, va a hacer un análisis exhaustivo de estos temas. Nosotros somos partidarios de que no se profundice más el endeudamiento del país, pero bueno, ahí va a estar quien se ha anunciado ya como secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Va a haber otros 2 funcionarios, Gerardo Esquivel y Arturo Herrera. Pues son gente muy competente, seguramente ellos van a hacer un análisis sobre este tema del endeudamiento, de este más reciente endeudamiento. Sin embargo, yo diría que pues no se debe apostar a que siga endeudándose el país, a reserva de saber qué postura va a tener y qué información y qué lineamientos van a dar los compañeros que están en esta área de transición. Si no hay alguna otra cosa, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Que tengan bonito día. ¿Se nos puede regalar su lista de...